Hoy en Retrologando vamos a repasar con la brevedad y la superficialidad que nos caracteriza la obra de un autor muy importante, muy influyente, tanto por sus escritos como por su personalidad muy peculiar. Me refiero a Truman Capote. Truman Capote, nacido o bautizado con el nombre de muy bonito Truman Streckfus Persons, nace en Nueva Orleans en 1924. Él adoptó como nombre artístico y de guerra y para ser conocido el segundo apellido del segundo marido de su madre, que curiosamente era canario, era de Canarias, era un señor que había sido militar, había sido coronel y que se había establecido en Cuba pues para comerciar con España y tal y cual. Y este señor fue el segundo marido de la madre de Capote y pues se llevaría muy bien y adoptó este apellido para su vida posterior. Él tuvo una infancia un tanto aislada, él cuenta, él y sus biógrafos tal, que estaban en granjas muy separadas de vecinos y de ciudades y de pueblos tal y cual, hasta que van a Nueva York, donde pues ya allí estudia pues en el colegio, en el instituto tal y cual. Él empezó trabajando en un periódico, haciendo como unos recortes de cómo seleccionando material de otras publicaciones para incluirlo en el periódico, si no recuerdo mal, el New Yorker, pero enseguida se marchó de allí, empezó a hacer sus propias cosas, empezando con unos relatos. Miriam, que después mencionaremos algunos, Miriam hizo otro que es, vamos a ver que tengo aquí la cronología, de Headless Hawk, con 21 años, hizo estos relatos que digo. Miriam, The Headless Hawk, el halcón descabezado, decapitado, y Shut a Final Door, cierra una puerta final, que fue rechazado por algunas publicaciones y cuando apareció por fin editado, pues recibió el premio Henry, que es un premio muy importante a cuentos que se da en Estados Unidos. Su labor en la literatura pues se complementó, como digo, con una personalidad muy fuerte. Él era un individuo de mucho carácter. Él presumía siempre de ciertas virtudes que él tenía. Fue muy amigo de muchísima gente muy conocida, de John Huston, de Humphrey Bogart, por ejemplo, con Humphrey Bogart, que era un personaje pues prototipo de tipo duro y tal, algo que Capote no era. Siempre presumía de haberle vencido en un pulso a Humphrey Bogart. Capote era un individuo bajito, más bien calvo, redondito, no muy guapo, no muy atractivo. Era homosexual, pero es que además era de estos muy afeminados, como se dice, con mucha pluma, con mucho ramalazo, con un carácter fuerte. Era un hombre muy sensible, pero era un hombre también que reunía una serie de tópicos, pero es que yo no sé si se han reunido a partir de él o es que él le da cumplimiento a todos, porque, por ejemplo, era de estos rencorosos, que le hacían alguna y te la estaba guardando. De pronto era un hombre que era displicente con quien consideraba que era inferior a él. Un hombre con una personalidad fuerte, con una personalidad muy, muy, muy importante. Entonces él, a través de la literatura, accede a otros ámbitos, como el del cine. Pero bueno, en cualquier caso, fue un personaje muy, muy notable. En su primera novela, que es curiosamente una de las que estaba olvidada, esta es pues de 1940, si no recuerdo mal, fue una novela que no se dio a conocer, que yo no sé muy bien la historia de esta novela. Sí sé que se descubrió con bastante posterioridad y la escribió en 1940, Crucero de verano. Crucero de verano, pues bueno, pues es una novela que tampoco tiene una cosa excesivamente importante, no es ninguna obra maestra. Es una novela quizá con cierto talante autobiográfico, en tanto es un joven de 17, 18 años, que bueno, conocimiento y experiencias que le van sucediendo. Su primera novela realmente importante es Otras voces, otros ámbitos, de 1948. Aquí hay que comentar, no es la primera, pero es de las primeras novelas en las que se aborda de forma explícita y clara el tema de la homosexualidad, que asunto al que él mismo le afectaba, claro, de forma muy directa. Pero hay un elemento en esta novela que también me hace detenerme un poquito más. En esta novela, él pone un personaje que
Idabel, como una vecina de él, tal y cual, que resulta estar inspirado en Harper Lee. Harper Lee fue la autora de Matar a un ruiseñor, a que ya dedicamos un vídeo aquí en el canal también. Fue una autora muy importante, de muy poca obra. Se conocen 2 novelas, y una que empezó, que estuvo investigando en la línea de A Sangre Fría, que ahora después volveremos, pero que no llegó a concluir al parecer. Y eran muy amigos, era su mejor amiga, estuvieron toda la vida, tuvieron relaciones, estuvieron juntos, no juntos como pareja, porque no, pero él le tenía cierta envidia, le tenía pelosilla a ella, porque ella con Matar a un ruiseñor obtuvo el Pulitzer, algo que él nunca consiguió. Y en ciertos momentos él llegaba a declarar que esa novela la había escrito él, se la había dejado a ella porque no la quería, y que él era el autor auténtico de aquella novela. Harper Lee decía que no, que eso era una estupidez, que él no había dicho nunca eso, que eso, como él era un alcohólico, Truman Capote bebía como un pez. Era una cosa que parece ser que no se ponía a funcionar hasta que se había trasegado un par de whiskycitos y tal. Y que cuando se emborrachaba, pues una de las tonterías cuando le da por ahí era decir esto. Hablando sobre esto de la procedencia, porque él ha dicho esto, que bueno, que si él se la había dado a la otra porque consideraba que no estaba bien, tal y cual. Esta crucero de verano, que hemos mostrado la primera, hay otra particularidad respecto a su localización, porque él no la consideró definitiva, él no quiso saber nada de esta novela, la metió en unas cajas y la tiró a la basura. Y en el edificio donde vivía, en la basura, el portero vio aquello y dijo, hostia, esto a lo mejor no lo han tirado por error, y lo cogió y lo guardó. Y se lo olvidó decírselo. Entonces, pasados los años, fue el que recuperó, el que la entregó. Mire, ustedes tengo. Y gracias a eso conocemos esta novela, que ya digo que no es que sea una obra maestra, pero bueno, pero es una obra suya y es importante para conocer su trayectoria. Y le debemos agradecer al portero de su edificio que se haya conservado. Bien, lo que decía, otras voces, otros ámbitos, pues tenemos a Harper Lee en el personaje de Idabel, y el personaje de él, es que él siempre se involucra mucho en sus textos, porque o bien el personaje principal, el protagonista, contiene muchos ingredientes propios del propio Capote, o bien él realiza, con lo que ya veremos después, todo un procedimiento que desemboca en esa fórmula de escritura, cuyo ejemplo paradigmático es A Sangre Fría, claro. Bien, pero prosigamos en orden cronológico. Aquí tenemos de 1951 El arpa de hierba. A mí esta novela me parece maravillosa. Yo esta novela no la recuerdo tan bien como su versión teatral hecha por el propio Truman Capote, El arpa de hierba, aquí El arpa de pasto, porque es una versión argentina, El arpa de pasto. Es una versión teatral de la propia novela, y que en 1995 Charles Matthau, el hijo de Walter Matthau, dirigió en cine, con un espléndido reparto, encabezado por su padre, por Walter Matthau, interpretando al juez. Jan Lemmon es un personaje menor, el timador que engaña a una de las 2 hermanas, a la interpretada por Sissy Spacek. La otra hermana es esta que siempre hace de mala, excepto en esta película, que hace todo lo contrario, que es esta que aparece aquí, en una escena de la película, es Piper Laurie, que curiosamente, no sé por qué extraña razón, en esta carátula no aparece, porque es de las más protagonistas, igual que tampoco aparece la criada negra, que en la parte de atrás de la carátula sí lo encontramos todo. Está Sean Patrick Flanery, Edward Furlow, que también ha hecho bastantes cosas, está Charles Durning, Mia Kirchner, en fin, es un reparto bastante importante. A mí, en definitiva, esto me parece muy interesante, porque esto es la historia de un jovencito, Colin, que se queda huérfano y va a vivir con unas tías suyas, con 2 tías suyas que viven en un pueblo, donde una, de nombre Verena, es la que manda, es una empresaria, tiene allí, es rica, es la rica del pueblo, es una señora muy estricta, con cierta maldad, y junto a ella está su hermana, que es Dolly, que es la que interpreta a Piper Laurie, y la otra la hace Sissy Spacek, y Dolly, en la película digo, que es la bondad personificada, una persona ingenua, una persona que no tiene maldad, que no ve dobleces en la gente. ¿Y qué ocurre? Pues que va asistiendo a todo un desarrollo de situaciones que van pasando. De pronto aparece este personaje que interpreta a Lemon, que es como una especie de
no sé cómo decirlo, de timador, que le calienta la oreja a Verena, la conquista, la seduce, y después la desvalija y se quita en medio. Como le había advertido su hermana Dolly tal y cual, la echa de casa. ¿Y dónde se van? No se ve dónde ir, pues se van a una casa que hay en un árbol que tienen ellos construida de cuando eran niñas, una casa de madera, y se va allí Dolly con la criada. Entonces la otra dice que no puede estar allí, manda al sheriff, aparece el juez, que es el personaje que hace Walter Matthau, que es un hombre muy empático, es el personaje que aporta sentido común y no poca sensibilidad y empatía en el texto, en la acción. Detiene al sheriff tal y cual y se queda allí con ellos, decide hacer guardia para que no lo echen, en fin. Es una historia un poco aparentemente muy simple, con pinceladas muy simbólicas, con elementos pues de implicación moral muy evidentes, pero está muy bien construida y está muy bien hecha. Y la obra de teatro refleja perfectamente la novela y la versión fílmica también. De 1958, Desayuno en Tiffany's, que en 1966 Blake Edwards hizo una versión en cine, una película, con destacado protagonismo de Audrey Hepburn, muy conocido, en español se conocido como Desayuno con Diamantes, es esto mismo, y nos cuenta un personaje fascinante, un personaje maravilloso, que es una mujer que es muy llamativa, que llama la atención. Se especifica en la novela que no es excesivamente bella, pero Audrey Hepburn interpreta a este personaje, y entonces yo no sé cuál sería la belleza entonces, no sé si sería Quasimoda o la cárgola de allí, de la catedral de Notre Dame, o quién sería, pero bueno, en fin. Este personaje pues es una mujer que no quiere ser actriz, rechaza ser actriz, se dedica a sobrevivir a base de ir coqueteando uno con otro, que lo invitan a cenar, que la llevan a cócteles, le pide dinero para ir al tocador, le pide y se lo lleva, y con eso vive. Una persona que siempre está en unas circunstancias pues, de provisionalidad, de precariedad, pero que ya aparenta otra cosa y va el juego de la apariencia y de lo que hay en el trasfondo de eso, ¿no? A mí me parece un texto muy importante, pero no tanto como el siguiente del que vamos a referirnos, que es la obra cumbre de Truman Capote, A Sangre Fría. Aquí tengo una versión en español, en castellano, en anagrama, Sangre Fría. Y aquí tenemos una versión en inglés. In Cold Blood. Aquí, In Cold Blood. Esta novela de 1966 se consideró durante mucho tiempo la primera, la novela inicial de ese género llamado non-fiction novel, novela de no ficción, novela basada en realidad. Este título, como sabemos, porque lo hemos comentado en otro vídeo aquí, y además que lo sabemos por otras fuentes también, no le corresponde a Truman Capote, sino que le pertenece a Rodolfo Walsh con su novela, su obra, Operación Masacre de 1957. Se anticipa 9 años a Sangre Fría. No obstante, A Sangre Fría es un monumento, es un libro maravilloso. A mí me parece un libro fundamental para entender lo que es la literatura y la forma de enfocar, la perspectiva de enfocar en literatura determinadas cosas. Esto es muy conocido, es un asesinato de una familia, la familia Coulter, en una casa, tal, y de pronto detuvieron, por una serie de indicios y de cosas que fueron dejando, a los dos ejecutores del crimen, que habían ido a robar y tal y cual. Entonces el propio Truman Capote se escribió sobre todo con uno, se escribió con los dos, pero uno no le contestó y el otro sí, y fue a entrevistarse con él y fue comentándole, fue extrayendo la información. Y con lo que sabía por la prensa, por lo que se sabía, por él ir allí a ver sobre el terreno lo que ha sucedido y por las conversaciones que tuvo con el preso pues elaboró este trabajo que me parece magnífico. Como es de suponer, ha tenido varias versiones fílmicas, pero la primera de 1967, debida a Richard Brooks. Y bueno, A Sangre Fría es escalofriante ver qué puede inducir a una persona a hacer algo así, como un crimen, como un asesinato de una familia entera. Bueno, aunque fuera de un individuo, ¿no? Pero con qué frialdad, con qué, a veces también, no sé si decir irresponsabilidad, pero que les pasan inadvertidas consecuencias que puede tener y lo que están haciendo. No alcanzan a vislumbrar todo lo que están llevando a cabo y todo lo que puede traer detrás esto que están haciendo. Esto es lo que a mí me parece lo esencial de esta novela, que ya digo que es un portento, me parece una maravilla. En 1980 publica Música para camaleones,
Música para camaleones, que contiene una serie de escritos, una serie de distintas secciones, donde hay pues reflexiones, donde hay artículos de tal, y donde hay ataúdes tallados a mano, que otro texto en la misma clave de A Sangre Fría, de estas de non-fiction novel. Esto que habrá aquí sobre otro asesinato, tal, aquí está Mojave, hay otros textos más o menos conocidos. Aquí habría que hablar de distintas cosas, pero este ataúd tallado a mano en particular es una cosa escalofriante. Es un tipo que en un juicio hay 12 testigos, o uno, no me acuerdo si son testigos o jurados, son jurados, 12 jurados que lo condenan, que en un juicio pues se ponen, lo dan como culpable. Y el tío va cargándoselo uno a uno. O sea, el tío fue indagando sobre su vida y se lo fue cargando. Una cosa. En fin, esto es lo que consiste. A mí es otro libro que me parece muy interesante. Música para camaleones a mí me gusta mucho. Primero, por las 3 secciones son textos muy distintos unos de otros. Y sobre todo por esta parte, por esta sección segunda, que me parece muy interesante. Y donde lleva más al extremo, quizá incluso, la propuesta de A Sangre Fría. Llegamos a Plegarias Atendidas, su novela póstuma, donde hay un personaje que desde muy chico, de la adolescencia, se escapa de un orfanato. Es un personaje que es bisexual, que es muy amanerado, que es muy emprendedor, con una personalidad arrolladora, como uno un poco el Truman Capote, que aprende a ser masajista. Entonces, la gracia de esta plegaria atendida es que los personajes son casi todos clave. Está Greta Garbo, está una serie de personajes que van siendo retratados en la novela de forma, pues, hombre, un poco diferente por mor de la ficción. Pero bueno, esta fue una novela, se publicó en 1987, ya ha fallecido él, y que en principio se consideraba como lo último que había hecho. Esto se complementaría desde el principio casi hasta el final con sus cuentos. Aquí tengo una edición de cuentos completos, donde pues encontramos pues desde los primeros, que yo esto no recuerdo bien, las paredes están frías, un visón propio, hasta tal. El quinto es Miriam, el halcón decapitado aparece después, y por supuesto Cierra la última puerta, que ya aludimos. Profesor Miseria, que es otro muy conocido. Una casa de flores, un recuerdo navideño, y el último, que es Una Navidad, que es de 1982, que es la edición que yo en español conozco, que es esta. Bueno, sencillamente pues ponerla aquí. Y después tenemos también, por otra parte, las recopilaciones de artículos, de escritos de opinión, misceláneos de análisis, que fue publicando. En 1973 se publicó Los perros ladran, que contiene una buena cantidad de material. Tiene pues color local sobre Nueva Orleans, sobre Estados Unidos. Una voz desde una nube, la Rosa Blanca, Fontana Vecchia, y bueno, pues sobre lo que él va conociendo, lo que le va interesando. Y después tenemos también otros retratos, que se complementa con el anterior, en tanto, pues va reflejando esa gente que él conoció de alguna manera en sus escritos, va pues transmitiendo sus conocimientos de determinadas personas. Por ejemplo, James Bowles, Elizabeth Taylor, Cecil Beaton, Tennessee Williams, con el que tiene muchos puntos en común, John Huston, Charles Chaplin, Pablo Picasso, Coco Chanel, Jean Cousteau y André Guidet. No los digo todos, voy diciendo los más conocidos: Mae West, Louis Armstrong, Humphrey Bogart, Ezra Pound, Somerset Maugham y Sam Dinesen. Pues estos retratos, él va explicando su perspectiva, su visión, y no pocas anécdotas, tampoco demasiadas, sobre cada uno de estos personajes que él fue tratando personalmente. Aquí tenemos Un placer fugaz, donde se recoge su correspondencia. También una aportación interesantísima, porque es lo que él iba escribiendo al personal, y te encuentras desde soflama incendiaria a favor de determinadas cosas que parecen intrascendentes, hasta cosas realmente importantes y que o no le hace ni caso, o bien va en contra de ella. En fin. También en el mismo orden de cosas de conocimiento del autor, Conversaciones íntimas con Truman Capote, aquí, de Lawrence Grovel. Lawrence Grovel es el gran entrevistador de las personalidades norteamericanas y de culto. Es, por ejemplo, el que hizo la entrevista famosísima a Marlon Brando, a Al Pacino. Lo mandaba, en el caso de Al Pacino, lo manda, tengo el libro aquí detrás, lo manda a la revista Playboy. Bueno, consiguen que conceda una entrevista, lo mandan a él empieza a hablar y se hacen amigos. Entonces, cada vez que Pacino, que no daba entrevistas,
va queriendo manifestar algo, habla con él. Y cuando él le pide entrevista, Pacino se las concede. Y este Grover también hizo un libro con distintos escritores como Neil Simon, como William Goldman, con varios guionistas. Esos son siempre libros como este, y en este caso, pues son conversaciones, fama, notoriedad y genio sobre determinados temas. Años de formación, amor, sexualidad y miedo, siempre Truman Capote, claro. Escribir a sangre fría, contemporáneo, Hollywood, Jackie O, Gore Vidal y Joseph Kien, impresiones, Ansel Play, drogas, alcohol, depresión y muerte. Drogas, alcohol, depresión y muerte, ¿por qué? Porque la droga y el alcohol eran un estado habitual, era algo que siempre estaba consumiendo Truman Capote. Su carácter, que a veces le parecía tan exultante y tan frívolo y tan divertido, tan exultante también, pero nada divertido, sino era iracundo, era un señor que enseguida saltaba. Después tenía también periodos de depresión absoluta, entonces era terrible. Y la muerte, pues porque todo esto conduce a su final en 1984 de cáncer de hígado, de cirrosis hepática, vamos a decirlo tal. Pero no nos podemos concluir su breve repasito sin mencionar, al menos de pasada, pues su colaboración con el cine, aparte de adaptaciones sobre material propio, que está prácticamente todo. Tenemos los guiones originales que él escribió para Suspense de Jack Layton, que esto viene a ser una versión de otra vuelta de tuerca de Henry James, con Deborah Kerr, sensacional, protagonista absoluta de la cinta y maravillosa. Esta película, que no fue muy bien, fue una película que no ha tenido una repercusión y siempre se considera como una película fallida. La tengo aquí, La burla del diablo, de John Huston, con un reparto espectacular. Bueno, aquí viene con otra, aquí viene con La última vez que vi París, con Elizabeth Taylor, Van Johnson, Walter Pidgeon, tal. Pero La burla del diablo, por el reparto encontramos que el guión es de Capote, que además ponía nombres distintos. Humphrey Bogart, Jennifer Jones, Robert Morley, Gina Lollobrigida, Peter Lorre, Edward Underdown, Ivor Bernard y Marco Trulli. Estos son los protagonistas de esta película de John Huston, que ya digo que no funciona muy bien. Y por supuesto tenemos la inolvidable interpretación en Un cadáver a los postres del personaje aparentemente el Twain, aparentemente es el anfitrión, después no sabemos si es el anfitrión, después vemos que era uno que estaba oculto, este personaje que hace también en la película. Sobre Capote, para terminar, hay varias aproximaciones biográficas y tal, de distinto interés, más noveladas, más estrictamente ensayísticas. Esta es una especie de biografía narrativa de Gerald Clark, Truman Capote, que, como se puede deducir de la portada, porque es la misma fotografía del afiche, es lo que da origen en 2005 a una película llamada Capote, que está muy bien, que es sobre el periodo justamente en que él elabora y escribe A sangre fría, interpretado por Philip Seymour Hoffman, que este señor que está aquí, que recibió el Oscar por esta película. Pero es que curiosamente, de forma casi simultánea, se estrenó un poco después, en 2006, hubo otra película llamada Infamous, en español se llamó Historia de un crimen, que esto trata más la personalidad de Capote a través de distintos personajes, entre ellos el propio Capote, interpretado por Toby Jones, Harper Lee, que lo hace Sandra Bullock, está también por allí, ¿cómo se llama? La del Alien, Sigourney Weaver, lo del Alien, por Dios, y tantas más cosas, claro, pero bueno, es una de las que interviene. Y a mí es una película que me parece muy interesante y que tampoco tiene una repercusión, es como un docudrama. O sea, hay momentos como recreados en ficción y entrevistas con distintos personajes que han conocido a Capote hablando de él. Pero lo que pasa es que son actores y actrices que interpretan a esos personajes, no son los personajes de verdad. Entonces es ficción dentro de la no ficción, dentro de la ficción. Con lo cual es una película que está muy bien. Y en definitiva, con esto pues damos por concluido este vídeo, que para mí, bueno, me parece muy interesante recordar la figura y la obra de este señor tan peculiar, que fue Truman Capote. Supongo que conocéis algo de lo que ha ido apareciendo por aquí, sobre todo de sus novelas, de sus libros, también de sus películas, por supuesto, como no. Si es así, pues espero eso, habértelo traído a la memoria. Si no, de alguna forma, estimularte a leerla, sobre todo A sangre fría y Música para camaleones, que a mí me parecen dos libros magistrales. Y en cualquier caso, en relación al vídeo, pues si te gusta, pues le puedes dar al icono del me gusta.
Si te interesan las cosas que vamos tratando en el canal, pues te puedes suscribir, aconsejárselo a gente que conozcas que creas que le puede interesar, que nosotros te estaremos muy agradecidos, como te lo estamos por la atención y por la compañía. Un saludo.